Muy buenas tardes, mis hermanos de la Grey. Les saludo en este día, ya día viernes, preparándose y preparándonos todos para el culto del día domingo y para ustedes especialmente para su culto ahí en la plantación, donde el Señor los tiene por ahora, rindiendo un culto al Señor. Quiero compartí con ustedes brevemente un versículo bíblico, un par de versículos bíblicos en Mateo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Estos son unos versículos que introducen a aquel instante en el cual Jesús comienza a enseñar por parábolas. Es un aspecto muy hermoso que quiero compartir hoy día porque en realidad en esta introducción quizás a veces dice, bueno, ¿qué podemos encontrar? Pero la verdad es que Jesús muchas veces usaba distintas instancias para enseñar, para predicar, para exhortar, para entregar algún mensaje. También lo vemos que usaba un barco, un bote, diríamos así, como su púlpito. ¿Ya? Eh, Esto al Señor Jesús le daba un lugar muy especial para hablar porque cumplía algunas condiciones que eran bastante favorables para esto. Estaba alejado de la presión de la multitud. Quizás por los vientos podía proporcionar una buena señal acústica para oír para los oyentes. Y quizás por el paisaje, por lo que pudiera haber de fondo, ¿no es cierto? El mar, ¿no es cierto? El lago. eh, Da un aspecto muy atractivo para el púlpito. Pero hay algo que es importante también destacar, que en aquellos tiempos, en lugar de la enseñanza, en lugar de la instrucción, generalmente eran las sinagogas. Por lo tanto, esta forma que usaba Jesús era nueva, no tradicional, no convencional. El hecho de enseñar desde una barca era algo que quizás a mucha gente le llamó mucho la atención. Y quizás podemos decir que algunos observando por ahí podrían decir, bueno, no, este no es un lugar para la enseñanza, para la predicación. Eh, no puede hacer esto, para eso están las sinagogas, eh, para eso están los rabinos, los maestros, los que enseñan en las sinagogas. Pero Pero quizás otros tantos en la curiosidad, en que les llamara la atención, eh, estaban ahí, a los pies o alrededor o cerca del Señor, tal como ocurrió con el Sermón del Monte, que él subió hacia la ladera un poco y de ahí enseñaba a la multitud. Eh, Nosotros quizás estamos acostumbrados también a los templos. Podemos pensar en que en lugar de la enseñanza, en lugar de la predicación, en lugar de la exhortación y de la enseñanza de la escritura, son los templos y un púlpito acondicionado para tal efecto. Y quizás estamos en la misma condición. Ustedes comienzan una plantación en un lugar que aún no está definido. El domingo pasado en un domo, un lugar acogedor, porque sí, era muy acogedor, muy especial para comenzar esta plantación. Este domingo quizás en el mismo lugar, en algunos domingos más quizás en esto de buscar un lugar apropiado para comenzar la plantación, quizás no será un templo, quizás no será un templo, quizás algunos dentro de este contexto del mundo que vivimos pueda decir alguno quizás, bueno, si es una escuela,
eh, si es un gimnasio. Bueno, este no es un lugar, el gimnasio es para el deporte, una escuela es para la enseñanza de los colegios, la educación de los niños. Eh, pero fíjense que si Jesús, si Jesús comienza eh, a usar cualquier instancia, cualquier momento para enseñar, para predicar, para llevar a sus oyentes hacia aquello que era relevante en aquel tiempo para cumplir el ministerio, su ministerio es la predicación del Evangelio. ¿Cuánto más nosotros? Si estamos acostumbrados a los templos, sí está bien que tengamos templos, y yo creo que la Grape también anhela en un momento determinado tener un templo o un lugar consagrado para el culto, para la predicación, pero no es algo que sea un requisito único y absoluto que se predique en los templos. Así que, tomando este ejemplo de Jesús, que enseñaba en aquella instancia de esta manera, a ustedes también yo les animo que donde Dios los ponga, la puerta que el Señor abra, el lugar que el Señor tenga para ustedes, sea el lugar que sea, es el lugar donde la predicación del Evangelio traerá fruto. El Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que en aquellas instancias de Jesús, quizás en algunos momentos las sinagogas, las puertas de las sinagogas se cerraron y quizás ya Jesús no podía entrar porque su enseñanza incomodaba a los judíos. Él tomó el templo, él tomó el templo propio en Jerusalén para enseñar en algún rincón, en algún lugar, el lugar que estuviera abierto y dispuesto para que la gente, donde la gente escuchaba y donde la gente se disponía a escuchar a Jesús. También el Señor Jesús enseñaba en las calles, enseñaba en las aldeas, enseñaba quizás en las carreteras, podemos decir, y como en esta instancia a la orilla de un lago, eh, y también en sus propias casas quizás, como en aquellas instancias donde estuvo Jesús con algunos de sus amigos, de los discípulos, o aquellos seguidores. Es importante que podamos observar lo siguiente. El Señor se sentó, ¿ya? El Señor se sentó, dice el texto. De igual manera que vemos en el Sermón del Monte, el Señor subió hacia la ladera del monte y se sentó. Y los discípulos se acercaron a Él para escuchar. La forma era, en aquellas instancias, es que el maestro sentado instruía y la multitud, la gente que lo escuchaba, estaba de pie. Y Spurgeon dice, con respecto a esto, dice, tendríamos menos personas durmiendo en las congregaciones si esta estructura aún prevaleciera. De verdad. Y bueno, la verdad es que este texto nos dice de que había gente que se acercaba, había una multitud que se acercaba, había gente que buscaba escuchar las palabras del Señor. Así que ánimo, ánimo mis hermanos amados. El lugar que disponga el Señor para ustedes quizás no sea un templo, no sea un templo quizás con las comodidades que tenemos acá en Rancagua, pero es el lugar propicio para predicar el Evangelio, el lugar que el Señor está disponiendo ya, o ha dispuesto ya, mejor dicho, ha dispuesto para predicar. Quizás comenzarán en el domo, en una sala, en un salón, en un gimnasio, en una calle, en la plaza. No lo sabemos. Pero el lugar donde ustedes se congreguen será el lugar donde el Evangelio será predicado y el reino será extendido en razón de la predicación del reino y la predicación del Evangelio. Así que mucho ánimo, mis amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Sean disponiendo sus corazones para estar el domingo ahí, en aquel lugar donde se congregarán para llevar el Evangelio, para que la congregación, los que estén, ustedes, cada uno de ustedes, alabe al Señor con todo su corazón y den gracias, porque el Señor los ha llamado a servir con un corazón agradecido.
agradecido. Un gran abrazo.